Buenos días, mis estimados hermanos de la Iglesia Berit y amigos que nos escuchan. Hoy, en esta mañana quiero compartirles el Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versos 9 al 14. Dice de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos recordar que los discípulos de Jesús le preguntaron a él: enséñanos a orar. Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. Encontramos en este Evangelio de Lucas que nos habla de una mujer viuda y que no se dio por vencida hasta encontrar la respuesta de su situación. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, debemos orar, pero debemos orar con la actitud correcta de mente y corazón. El verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús contó esta parábola a un grupo de fariseos. La Biblia no nos dice cuándo se lo dijo. No sabemos si fue inmediatamente después de la parábola de la viuda perseverante o lo dijo en otra ocasión. No lo sabemos, no nos dice la Biblia. Lo que sí es claro es que las dos parábolas, la parábola de la viuda y los dos hombres que subieron a orar, van juntas. Jesús conoce el corazón del ser humano. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Yo, Jehová. Jesús dirige esta historia a quienes confiaban en sí mismos, que eran buenos, quizás se creían que sábelo todo y pensaba que todos los demás no tienen valor. Si leemos cuidadosamente los versos de la Biblia, podemos notar que habla de dos hombres, fariseo y publicano. Dice el verso 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En esta parte de la Biblia es muy claro: dos hombres, fariseo y publicano. El verso 10, como acabamos de leer, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Debemos recordar que el templo no se usaba solamente para usos, asuntos religiosos, para ofrendas, sacrificios, sino también el templo se usaban para devocionales privados.
podemos observar a un fariseo que entró al templo a orar, pero también la Biblia nos dice que entró al templo a orar un publicano. Dice el verso 11 y 12, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Podemos observar el fariseo cómo inicia su oración. Seguramente su posición, a lo mejor estaba parado en pie, levantando por sus manos, porque ellos quieren ser vistos por los hombres. Es interesante cómo se dirige el fariseo a Dios. Dice: oh Dios. Lo que se observa en este texto bíblico, el hombre está hablando de sí mismo. A través de su oración se está felicitándose a sí mismo, alabándose a sí mismo. En ninguna parte de su oración que él hace, no encontramos que confiesa su pecado, sino lo que se refleja en este texto es el orgullo, vanidades, elogio a sí mismo, se alaba a sí mismo. Y luego, en su oración que él hace, notamos que comienza comparándose con otras personas, pero con personas de mala reputación. De pronto, la atención del fariseo es atraído al colaborador de impuestos que estaba allí orando, pidiendo misericordia, reconociendo sus pecados. No se dio cuenta que el hombre a quien tanto despreciaba estaba en camino al cielo, lugar que el fariseo nunca vería a menos que ocurriera en su corazón un arrepentimiento verdadero. Notamos la oración del fariseo: Dios, te doy gracias, porque no soy como esto y esto y esto. El verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y notamos, el publicano se sienta atrás del templo, avergonzado de sus pecados. Tampoco quería alzar sus ojos al cielo, sino lo que estaba haciendo, dice la Biblia, que se golpeaba el pecho. Y dice: sé propicio a mi pecador. El fariseo se alaba a sí mismo. El publicano reconocía su pecado, su falta. Entonces encontramos dos resultados de sus oraciones. El 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Jesús, haciendo énfasis, os digo, afirma, este hombre, en vez del otro, dando a entender claramente que el otro no, el hombre publicano volvió a su casa justificado, perdonado, limpiado. Dios mismo declara al publicano que ha sido justificado.
porque cualquiera que se enaltece será humillado. Muchas veces tenemos esta tendencia, nos enaltecemos y creemos pues que somos los mejores pues que el otro, o que sabemos más que el otro. Hay que tener cuidado, porque la Biblia dice, cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Ahora, el publicano volvió a su casa justificado. Ha sido quitado la tempestad en su corazón. Ahora todo es en paz, porque está profundamente convencido que la aprobación de Dios le pertenece. Dios les bendiga.